Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, lunes 21 de septiembre. Y vamos a hablar hoy día de lo que ha sido noticia en las últimas horas, básicamente en los últimos 3-4 días. Como tema principal, esta decisión del gobierno en contra del fallo de la Sala Constitucional de exigir a las aerolíneas que le pidan a cada pasajero que suba a un avión la prueba COVID-19 negativa. Algo que ha suscitado bastantes problemas porque también, porque han quedado varados compatriotas salvadoreños, principalmente en los Estados Unidos, porque obviamente con la línea aérea algún problema tiene que haber, digamos que no poder operar normalmente, porque ha habido contradicción entre los funcionarios en relación a este tema y porque muchos están a la espera de que actúe la Fiscalía por el caso de desacato. O sea, desacato es una de las cosas, digamos, más fuertes que pueda haber en una relación entre órganos de Estado, sobre todo cuando esa resolución emana de la Sala de lo Constitucional, máximo tribunal de justicia del país. También vamos a hablar un poco de cómo está la comisión de antejuicio del diputado Magaña y un hecho que hoy día fue bastante importante porque nuevamente el Estado Mayor, nuevamente, así como ocurrió en gobiernos anteriores, el Estado Mayor impidió el acceso a los archivos militares por el caso del Mozote. Ahora, en este caso estaba planificado de hace más de un mes que hoy día 21 el juez del caso iba a tener acceso a los distintos regimientos donde se encuentran esos archivos. Pero el Estado Mayor lo impidió y el ministro de Defensa pidió a la Corte Suprema de Justicia frenar esas inspecciones. Hay que recordar que el presidente de la República se comprometió a esto, tanto que invitó a Casa Presidencial a la gente del Mozote, a las víctimas, y les dijo, cuenten conmigo, esos archivos van a ser abiertos. No fueron abiertos el día de hoy, cuando se cumplía la fecha para este trámite judicial. Presento inmediatamente a mis invitados, son dos diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero además, digamos, ciertos activos en lo que es la política nacional, sin duda. Está con nosotros Karina Sosa, diputada del partido FMLN. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Nacho. Un saludo a la audiencia que va a estar pendiente de esta entrevista, al igual que de todas sus entrevistas, Nacho. Gracias. También está con nosotros Ricardo Velázquez Parker, quien además es miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Gracias por la oportunidad de compartir con el público y diputada Sosa, un privilegio tener oportunidad de compartir qué está pasando en El Salvador en estos días. Sí. Quiero decir que invitamos a diputados de Ghana, ninguno pudo estar esta noche. Era importante tener también la voz de Ghana, no se pudo, tal como también hemos invitado a gente del gobierno. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, desacato, esto son cosas que muy pocas veces ocurren en una relación entre órganos de Estado, principalmente entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. No sé, no recuerdo para atrás algún desacato importante, Ricardo, no sé si recordarás en algún otro gobierno que haya habido desacato, tiene que haber habido alguno, pero obviamente los desacatos son cosas, digamos, sorprendentes y que pueden tener consecuencias fuertes, ¿no? Yo te quiero contar que coloquialmente los salvadoreños le decimos desacato y obviamente es no acatar una resolución judicial, claro, pero el término correcto jurídicamente es delito de desobediencia. Este delito está tipificado en el artículo 322 del Código Penal. Yo quiero adelantar que el diputado Carlos Sade del Departamento de San Salvador presentó un aviso esta semana ante el Fiscal General de la República por dos delitos específicamente, actos arbitrarios y desobediencia. Entonces, hablar de desobediencia de una resolución judicial implica que... Carlos Sade lo puso por esta no acatamiento. Precisamente por los hechos que están aconteciendo en el aeropuerto de El Salvador y
básicamente la Constitución ya dice que los salvadoreños tenemos derecho a entrar a nuestro territorio de nuestra república sin mayores impedimentos, no se le puede negar su pasaporte, no se le pueden estar poniendo trabas y amaños a nuestros compatriotas cuántos meses tienen los varados de estar padeciendo ya, alejados de su familia, de sus hijos, de sus ingresos, y probablemente y seguramente están padeciendo ya vicisitudes, no están comiendo bien, cuánto puedes pagar, hospedaje, viáticos, y no estás teniendo ingresos en el país. Entonces, yo creo que con un presupuesto como el que el titular del Banco Central de Reserva nos adelantó, que ha contado este gobierno para hacerle frente a la pandemia, los varados eran parte de la responsabilidad y pudieron haber previsto y tener listo todo un despliegue para, qué sé yo, que el Ministerio de Salud les estableciera una cuarentena domiciliar y seguir los protocolos que hiciera falta, hacerle las pruebas probablemente a su llegada, pero a lo que yo quiero llegar es que el diputado Carlos Saade ha liderado ese aviso en la Fiscalía General de la República y yo personalmente tengo altísimas expectativas. Conoces que he presentado una solicitud. ¿Cuándo puso Carlos Saade esa? La ha puesto sábado pasado. Este sábado, pero hoy día el fiscal dijo que no, que estaba esperando que alguien pusiera... Bueno, eso dijo en una entrevista... Sí, en la mañana, con en la mañana, con Moisés. Estaba en un enlace y estaba sí. Aquí presente el presidente de CEPA, bastante nervioso, por cierto, cuando dijo el fiscal que iba a proceder contra cualquier funcionario. Yo quisiera que pasáramos ya de los dichos a las acciones. Ya hay un aviso, lo reitero ahora, y estamos a la expectativa. Pero basta con un aviso legalmente, pues porque yo le entendí al señor fiscal que hablaba de que alguna persona afectada pusiera una denuncia. Aquí es a donde yo quiero llegar, a la pasividad que yo le he estado reclamando de forma institucional al fiscal general de la República. Yo creo que se lidera demostrando con acciones, y esto es un delito de acción pública, no requiere previa instancia particular, no es como que se han robado unos tomates, estamos hablando de atropellos a garantías fundamentales constitucionales. El bien jurídico tutelado es de tan alta envergadura que si el fiscal general se queda pasivo esperando que le avisen, que le digan qué hacer, o esperando que la sala le dé una certificación de dónde está el incumplimiento, leía por ahí, lo han asesorado quizás en términos de resoluciones constitucionales, pero no en materia penal. A ver, yo entendí que lo que el fiscal dijo en la mañana es que él no podía actuar de oficio. Y yo creo que se equivoca, yo creo que sí, es un delito de acción pública. ¿Tú crees o la ley es clara en eso? La ley es clara en eso, porque estamos hablando de garantías constitucionales. Imagínate que no hay una medida cautelar de la sala, no ha dicho nada la sala. ¿Están atropellando o no están atropellando derechos fundamentales de los salvadoreños? ¿Están realizando actos arbitrarios? Apartemos del debate la medida cautelar de la sala, la resolución. No hablemos de desobediencia. ¿Hay o no hay actos arbitrarios? ¿Hay o no hay relaciones contractuales entre las aerolíneas y CEPA que no contemplaban desde ninguna óptica precontractual? Es decir, te estás inventando la resolución en el camino. ¿Con qué intención? Ahí ya estaría especulando y quiero ser muy responsable en ello, pero de que hay actos arbitrarios, de que hay atropellos, de que hay abusos, los hay. Bienes jurídicos tutelados, y yo esperaría que el fiscal general actúe de oficio sin estar esperando como la luz verde de la sala, como queriéndote quitar el golpe por si me reclama el presidente, fíjate que fue la sala la que me dijo que actuara. No, hombre, hay que demostrar que uno tiene convicciones y actuar con firmeza. ¿Cómo has visto todo esto, Karina? Pues con mucha preocupación, Nacho, porque en realidad ninguna autoridad puede prohibir el ingreso de salvadoreños a su país. ¿A dónde se ha visto algo similar? En ninguna nacionalidad, en ningún país. Pero vemos cómo al presidente se le está convirtiendo en una costumbre el bloquear el ingreso de salvadoreños a su territorio, y eso es algo muy, muy preocupante. Ya el diputado Velázquez Parker mencionaba, perdón, el cansancio del día, de la garganta. No es problema. Pero ya mencionaba él cómo ha sido el trato en relación a los compatriotas varados, que por cierto, Nacho, varios de ellos todavía están en condición de varados, y al darse esta etapa de la reapertura económica y aperturar el aeropuerto, vieron la luz al final del túnel, que al fin había llegado el momento de volver a su casa.
y viene el presidente y les pone otra tranca y les dice, no van a entrar si no cumplen esta condición, lo cual los convierte todavía en personas que están en una condición más vulnerable de lo que estaban en todo este contexto de pandemia. Esta mañana nosotros como grupo parlamentario presentamos una alternativa viable. Después de haber escuchado al expresidente del Banco Central de Reserva hablar con contundencia y con claridad de que este gobierno ha tenido recursos y le ha estado mintiendo a usted que nos está viendo ahorita en la televisión, haciéndose la víctima y haciéndonos a nosotros los victimarios de una realidad que no ha existido, el presidente quitó al presidente del Banco Central de Reserva por exhibir justamente la cantidad exorbitante de recursos que el presidente de la República ha tenido en sus manos y ha estado implementando. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no le facilita el presidente de la República el ingreso a nuestros compatriotas con una prueba PCR a la entrada del aeropuerto? En ese sentido, nosotros ahora como grupo parlamentario presentamos un decreto que esperamos que nos acompañen el resto de colegas diputados y bancadas legislativas para que se facilite una prueba PCR a la entrada del aeropuerto a nuestros compatriotas, que creemos que es algo que tiene la posibilidad de hacer este gobierno. No es posible que se le niegue la entrada a quienes en su mayoría, los vuelos que vienen a nuestro país y los que vienen por tierra son salvadoreños, no son turistas la mayoría son personas migrantes que vienen a reencontrarse con la familia o atender la situación de un familiar que esté en alguna condición. Permíteme ir al corte, no sé si tenemos datos de cuánta gente entra normalmente o está entrando por estos días al país para estimar cuántas pruebas tendría que hacer el gobierno. No creo que sean tantas, digamos, y si el gobierno ha estado haciendo 2.000 pruebas, yo no creo que entren 2.000 personas al día por el aeropuerto de El Salvador. Bueno, vamos al corte, ya volvemos. El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso.
Cosavi, ahorro y crédito, hace brillar el león que llevas dentro. Adelante El Salvador. Esto ha sido un poco extraño porque dos funcionarios han caído en contradicción al decir absolutamente lo contrario, es decir, que no se va a pedir la prueba COVID. El primero fue el ministro de Salud en este mismo set, el viernes 17, el pasado jueves 17 de septiembre, que dijo que no se iba a pedir, solo se iba a sugerir. Al día después estaba diciendo lo contrario, y después el director de Migración, el señor Cucalón, que el día sábado dijo, al inaugurar la reapertura del aeropuerto, dijo que no se iba a pedir, y 3 horas después estaba diciendo que disculpaban, que se le había producido un lapsus mental. Es que algo está pasando, digamos, da la impresión porque hoy mismo también el gobierno ha dicho que ya no se va a pedir que el certificado de prueba de COVID traiga traiga la firma, ni el sello, ni siquiera un nombre representante de quien lo hizo, ese certificado, porque también se le estaba reclamando al gobierno que en Estados Unidos eso no existe. Simplemente, digamos, los médicos o un laboratorio le mandan a uno por correo electrónico y ahí está, digamos, ¿cierto? El resultado no viene, digamos, como a lo mejor puede ser acá, que el médico le firma, le certifica y todo. Entonces, como que aquí hubo un cambio hoy día, ¿no? Ya no hay necesidad de que el certificado tenga ni firma, ni sello, ni nombre de quien lo hizo. Pero finalmente uno dice, cualquiera puede hacer esto, ¿no? O sea, no sé, termina siendo a lo mejor algo que no necesariamente va a ser una prueba hecha. Aparte de eso, los médicos de El Salvador dicen de que no necesariamente una prueba concluyente. Eso es lo que yo he estado leyendo. ¿Qué pasa si tú te hiciste la prueba 3 días antes, te sale negativa, pero en el aeropuerto te contaminaste? Pues no, claro. Es un tema de ser pragmático. O en el camino del aeropuerto. O en el camino, o en el taxi, es decir, yo quisiera que llegáramos a valorar lo que las garantías constitucionales significan en una república donde se cumple efectivamente la letra, que es lo que los funcionarios estamos obligados a hacer. No tendríamos que estar interpretando más allá de lo que la Constitución nos dice con un sentido claro. Mire, usted tiene que respetar estas garantías fundamentales, y los salvadoreños que han estado padeciendo, los varados, que quieren regresar hace cuánto tiempo, que de manera práctica usted les está poniendo impedimentos con regulaciones que te las sacas de la manga, ya sea de un presidente de CEPA o de un director de migración. Al final de cuentas, yo quiero insistir, el gobierno tuvo todo el tiempo y toda la colaboración de la Asamblea Legislativa con un presupuesto abultado para que hubieran hecho una planificación ordenada que fuera satisfactoria, que el salvadoreño se sintiera, bueno, este gobierno me acoge de esta forma, me facilita, pero lejos de facilitar, te estás inventando y sacando de la manga resoluciones que en derecho las podemos tipificar como actos arbitrarios en detrimento de garantías fundamentales de salvadoreños que merecen y tienen todo el derecho de venir a su patria, de estar en su república, de abrazar a sus hijos, a su madre, a sus parientes, retornar a sus trabajos y colaborar con la patria y con la sociedad. Entonces, al final de cuentas, si voy a poner el tema de la salud pública como el argumento para hacer lo que me da la gana mientras yo estoy ostentando una cuota de poder, atropellando garantías fundamentales, ignorando resoluciones de la Sala de lo Constitucional con total desdén, con una actitud verdaderamente alarmante, porque ya sea en redes sociales o con su misma presencia y sus comportamientos de funcionarios que están llamados a cumplir con la legislación, lo que vemos es personajes que se sienten por encima de la ley, por encima de la institucionalidad, y esto obviamente ha disparado las alarmas no solamente de la oposición. Yo soy opositor consciente de mi rol, pero también la comunidad internacional ya empieza a hacer señalamientos. La ex embajadora, Mari Carmen Aponte, una señora encantadora que por muchos años fue embajadora de los Estados Unidos, empieza a hacer ya señalamientos y le dice, pues un cambio de gobierno en Estados Unidos traería consecuencias de señalamientos mucho más contundentes a la pasividad que hemos visto hasta la fecha. Y estoy siendo tan respetuoso como puedo ser, pero
yo estoy preocupado, la comunidad internacional está preocupada y los salvadoreños que están padeciendo estos atropellos, a quienes yo me debo y tengo la obligación de representar, están reclamando con razón. Se han hecho virales algunos exabruptos porque la gente ya está literalmente Bueno, uno harta. no sé si es abrupto, digamos, y creo que todos tuvimos la oportunidad de escuchar el relato del piloto de Spirit Airlines, un salvadoreño, Roberto Ungo, que emitió seguramente algún amigo o algunos amigos un mensaje que terminó viralizado, donde se queja fuertemente contra el gobierno. Él es piloto de Spirit y no pudo subir pasajeros. Y digamos, el hombre, digamos, enojado, dice, ¿cómo es posible que esto ocurra? Igual vamos a volar a El Salvador sin pasajeros, pero vamos a volar porque me voy a traer de vuelta los que pueda, pero no vamos a darle el gusto a estos. Y después de eso, digamos, el presidente de CEPA anunció que se iba a comunicar con la línea aérea, que creo que lo hizo, para pedir una sanción en contra de este piloto. Pues seguimos viendo esas actitudes a salvadoreño. las que yo hacía referencia como matonería, como acto arbitrario. Y yo quiero seguir emplazando al fiscal general de la República. Si quiere podemos debatir, invítalo y debatimos como abogados y le traigo la documentación y la ley, pero hace falta ver su acción. Porque si el fiscal general de la República, que es el que tiene que hacer la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, no actúa con contundencia, pues ¿a dónde vamos? Bueno, terminamos en exabruptos y el Pero- presidente de CEPA pidió respeto, ¿no? Eso es lo que le iba a decir, que el presidente, además de hacer el llamado, pide respeto. Cuando todos conocemos la forma de expresarse de él como funcionario en los espacios públicos, realmente ellos deben de entender que están sembrando en el país una tendencia que va en contra de los principios y valores de nuestra sociedad salvadoreña, que hemos sido un país con precariedades, pero con principios, y que ellos han revolucionado, voy a decirlo así, de esa manera, con ese tipo de expresiones, la política de El Salvador. Quienes están sembrando odio en este país, lamentablemente, han sido los que actualmente están gobernando, y él es parte de este gobierno. Yo quiero aprovechar, Nacho, antes de que se vaya a un corte, para decirle a la población salvadoreña, estamos clarísimos de que vivimos una pandemia y que ha habido afectación mundial. Estamos clarísimos que en El Salvador hay que cuidar la salud y la vida de la población salvadoreña. Pero no compartimos que se tomen este tipo de medidas que prohíban a salvadoreños y también a extranjeros residentes a que ingresen y que tienen por vivienda o por residencia este país, valga la redundancia, a prohibirles el ingreso. Creemos que el Estado debe buscar los mecanismos que le faciliten ingresar a los salvadoreños y a los extranjeros en esta condición, y que esto se puede hacer paralelamente, el resguardo a la salud y a la vida de los salvadoreños, con la facilidad del ingreso a estas personas, a nuestros compatriotas, a este territorio. Es algo en lo que este gobierno debe trabajar en alternativas. Y repito, Nacho, nosotros como grupo parlamentario hemos presentado ahora una que es concreta, que creemos que es realizable y que va al encuentro de darle cumplimiento al resguardo de la salud, de la vida de la población que está acá, sin estigmatizar al salvadoreño que va a ingresar a nuestro país, porque es algo en lo que también se han quejado, por ejemplo, los varados, que ha habido un estigma de que el virus va a entrar solo por la vía de los varados, solo por la ellos. vía de las personas que están en contacto con otro país o otras nacionalidades. Y esto es algo que debe de desmontarse también de la mente de la población. El gobierno tiene la oportunidad de demostrarle al país, aunque sea finalizando lo fuerte de la pandemia, ya estamos en una etapa donde ustedes nos reflejan datos a la baja, pero aunque sea en este momento, debería hacer el esfuerzo por demostrar que tiene la capacidad de construir un plan, que este gobierno podría construir un rumbo, pero lo que nos ha demostrado los salvadoreños es que lo que reina en este gobierno es la improvisación, la falta de sensibilidad con los principales temas del país y la falta de conciencia de dónde hay que apostarle más a los diferentes sectores, de tal manera de que se puedan resguardar los derechos de toda la población salvadoreña. Eso es lo que más hemos visto en la pandemia y desde que ha asumido esta administración. Hay un tuit importante porque contradice al fiscal, es el director de Migración, Ricardo Cucalón, que dice: la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional emitida en sentencia que anexo determina de forma clara que ningún funcionario o particular se debe atribuir o señalar como
quién, cuándo y por qué se debe ejecutar la sentencia emitida, sino que es la misma sala de lo constitucional la que decide. Por lo que, aunque muchos estén corriendo a la Fiscalía para que proceda, esta no podrá hacerlo hasta que la sala de lo constitucional sustente que su resolución ha sido violada, situación que no ha sucedido ni sucederá. Y le manda copia al presidente Bukele. Yo en eso te puedo contestar categóricamente. Estamos hablando de delitos de acción pública y esto hace referencia a la ejecución de una sentencia pues en orden mercantil, en orden penal, pero aquí estamos hablando de otro tema completamente, estamos hablando de garantías fundamentales y el fiscal general de la República, que tiene el monopolio de la investigación y debe de actuar de oficio cuando exista la posible comisión de atropello. O sea, tú dices que independiente de que haya un desacato a la sala... Independiente que la sala haya emitido una medida cautelar, que es obvia, Nacho, es obvia la resolución. ¡Ey, momento! ¡Ey, dejen de atropellar! Eso es lo que ha hecho la sala. Y en el ínterin, el fiscal, esperando que le digan o que le dicten la plana o que le redacten el requerimiento, ¿cuál es el miedo? ¿Dónde está la correspondiente actitud de garante de la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad? Yo lo emplazo públicamente, he presentado una solicitud para su destitución alegando incompetencia en sus funciones, porque veo una pasividad que ya empieza a generar un debate. Yo fui el único diputado que lo solicitó. ¿El director de Migración es abogado? No, el director de Migración está citando lo que de seguro, yo estoy especulando, pero con bastante conocimiento de la asesora que se llevó, que era resolutora de la Sala de lo Constitucional, quien tiene, digamos, el almanaque de las resoluciones y le puede decir, mire, esto como que le puede servir para decir que usted se tiene que quedar esperando. Pero, miren, hablemos de ABC, de derecho penal. Una acción pública en un delito de atropello de garantías constitucionales que está a la vista de todo el mundo, que ha generado alarma nacional, que el fiscal se quede esperando, no, ¿sabe qué? Mejor me voy a quedar tranquilito y ahí sí la sala me manda a decir con una certificación de que se le ha incumplido, entonces sí voy a actuar. Es una completa aberración de lo que un garante de bienes protegidos, tutelados, garantías constitucionales, que puede actuar de oficio, que tiene el monopolio de la investigación, que está para la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, que me salgan con una interpretación de una jurisprudencia que está por allá en casos específicos, de resoluciones específicas, pues una ejecución de un embargo, pues vigilancia de la ejecución de una pena. En eso yo puedo entender que hay una resolución de sala, pero no aplica para que el fiscal actúe y en este momento, que ya tiene avisos, y se lo digo categóricamente, del diputado Carlos Sade, lo felicito por haber liderado esa iniciativa y no vamos a quitar el punto de la I, Nacho, es que es un tema de sentido común jurídico. Ok, voy al corte, volvemos rápidamente.
El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fedecrédito. Paga tus cuotas de seguro Fedecrédito fácilmente desde Fedemóvil o Fedebanking del sistema Fedecrédito. Es fácil y rápido. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fedemóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del sistema Fedecrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, otro tema importante el día de hoy es nuevamente este impedimento de acceso a los archivos militares por el caso de Mozoto, una situación que se viene pidiendo hace muchísimos años, pero obviamente el caso ha avanzado. Hay un juez en este caso que está siguiendo el caso, que ha pedido que se determinó hace más de un mes que hoy día 21 iba a ser el día en que iban a hacer ese ingreso a los lugares donde están los archivos, pero sobre todo amparado en la palabra del presidente de la República. Hoy día algunos medios mostraban archivos televisivos donde tanto el vicepresidente como el presidente decían absolutamente eso tiene que darse, eso digamos es una obligación del Estado, se van a abrir, y el presidente, como les dije al principio, recibió a un número importante de víctimas en Casa Presidencial y les dijo van a contar con todo mi apoyo. Me imagino, digamos, que será una cosa de militares esto. Voy a partir con Karina, o no sé, porque lo raro es que el ministro de Defensa debiera obedecer al presidente, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar es lamentable porque hay familiares que generaron expectativa a partir de las declaraciones que fueron compromisos públicos que el presidente asumió con los familiares. Y prácticamente con la acción tomada el día de ahora les está diciendo que jugó con ellos y con la posibilidad de esclarecer algo que ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo por esclarecer. Y lo que es más delicado, también se menciona que todo este escenario del cordón sanitario relacionado con un territorio podría tener relación justamente con el juez que tenía que hacer este día ese tipo de visita al Estado Mayor. Y eso es algo muy preocupante, porque el compromiso del presidente fue público. Porque el juez venía de ahí, ¿no? Eso es lo que ha circulado y es delicado, pues si eso es así es delicado. Pero todos conocimos de ese compromiso público del presidente para con los familiares y la expectativa que a ellos les generó esta situación. Pero este día les da un revés a los familiares que han sido víctimas de esta situación al hacer este bloqueo por parte del Ministerio de la Defensa, cuando la expectativa estaba generada justamente para iniciar o continuar con un proceso que les permita esclarecer lo que ellos han insistido con tanto tiempo en esclarecer. Entiendo de que fue negado el ingreso al juez, al lugar, y esto es algo que no puede pasar en este país. Él no puede imposibilitar el ejercicio de la función de un juez y mucho menos un proceso que está en pleno apogeo y que está generando, como repito, esa expectativa en la población, en las familias que han sido afectadas por esta situación. Entonces nosotros esperaríamos que tomen cartas en el asunto y que se elimine ese bloqueo que se está haciendo en este momento hacia el juez y que se permita que él continúe con el proceso para esclarecer lo que las víctimas están pidiendo que se esclarezca desde hace mucho tiempo. Muchísimos años. Ricardo, ¿qué piensas tú de esto? Independientemente que estés a favor o en contra o que tú te mantengas neutral sobre un tema, yo creo que el imperio de la ley, el respeto a las instituciones, a la jurisdicción y competencia de los juzgadores, a su autoridad, es el tema que yo como abogado debo de procurar mantener como cultura, como vocería, como exhortación a nuestra república, a nuestra población, donde hay imperio de la ley, donde se cumple efectivamente la ley, hay convivencia, hay tolerancia, hay rendición de cuentas, pero no es la primera, Nacho, y Karina se recordará que también tuvimos un episodio cuando acordonaron el Puerto de la Libertad
llegó el fiscal general de la República, es que no voy a soltar el punto. Y cuando se apersona, bueno, quiero saber quién es el encargado aquí, ahí pregúntele al ministro. ¿Y usted qué cargo tiene? Ahí pregúntele al ministro. ¿Y quién es su nombre por lo menos? Ahí pregúntele al ministro quiénes estamos aquí. Es decir, un soldado, que no lo quiero menospreciar, pero ninguneó públicamente con las cámaras de prensa cubriendo el episodio al señor fiscal general de la República. Y de ese momento a la fecha hemos tenido, yo como diputado del Departamento de la Libertad, reclamando por los atropellos a los ciudadanos del Puerto de la Libertad en ese momento de un cordón, que son otros actos arbitrarios, son otros atropellos porque la Asamblea Legislativa no había suspendido garantías constitucionales, y entonces viene el presidente y de manera antojadiza, arbitraria, dice, pues acordónenlo. Es decir, ya hay una serie de antecedentes, y lo que a mí me preocupa, independientemente si es el puerto o el mozote o el aeropuerto, es una actitud sistemática de un ejecutivo que se siente por encima del imperio de la ley, por encima de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, del pueblo entero, y se ha arropado un exceso de potestad discrecional que está atropellando derechos fundamentales, está irrespetando sentencias de la Sala, está en una campaña permanente de acoso, nos maldice, nos tilda de que somos los responsables de todos los males de la patria, cuando, con la excepción de este servidor, que en algunos momentos me he comportado, yo no voto por este endeudamiento, no, yo emplazo al fiscal, es decir, yo estoy haciendo una oposición quizás un poco más agresiva dentro de mi partido, pero yo creo que la Asamblea Legislativa, con un afán de gobernabilidad y quiso creer en la buena fe y en la oportunidad de tener esa relación armónica que la Constitución misma nos llama a los funcionarios de gobierno, ha colaborado en todo lo posible con este Ejecutivo, pero es sistemático el irrespeto y empezó desde antes de ser presidente. El día de las elecciones llamó a votación cuando ya estábamos en un silencio electoral, y desde ese instante a mí me quedó claro que estaba frente a una persona a quien el imperio de la ley, las reglas, pues le van y le vienen, y su trayectoria ha sido sistemática con esa actitud. Y eso es lo que yo reclamo. Y no es un ataque personalizando contra el presidente de la República, sino contra los antecedentes, y sus allegados, sus ministros, sus funcionarios empiezan a actuar ya con esa actitud sobrada, pensando de que no van a haber consecuencias. Yo quiero que miren hacia atrás, porque hay un fiscal general de la República que yo adveracé mucho en mi primer periodo legislativo, que ahora está en Mariona. Hay un presidente prófugo, hay un presidente en la cárcel, pero yo creo que la institucionalidad, cuando verdaderamente tiene eficacia, no es cuando vamos a perseguir y metemos a la cárcel al que evadió, sino que cuando la institucionalidad en el momento actual detiene el abuso, exige la rendición de cuentas. Pero también hay una situación, digamos, humana, ¿no? Es demasiado años, demasiado incumplimiento del Estado salvadoreño, con una situación que debiera estar abierta ya, transparente, y un Estado colaborando en esto, ¿no? No puede ser que el Estado sea el que no colabore, ¿no?, en esta situación. Y una Fuerza Armada que tiene que someterse a la ley. A la ley y a la Constitución que juró defender. Pero es que parece que ahí está el problema. O sea, y esto no solamente de ahora, lo mismo pasó con los anteriores ministros en otros gobiernos de defensa que creen que con esto, digamos, de la reserva, ellos pueden estar por sobre la ley. Y hay un problema grave ahí, que yo creo que la Asamblea tiene que tratar de alguna oportunidad y ver el desconocimiento constitucional que tienen algunos funcionarios del país. Sí, es algo muy grave, y el diputado Velázquez Parker mencionaba algo que también nosotros hemos subrayado en otros momentos. No es solo cómo lo estamos viendo y viviendo nosotros en El Salvador, sino que también es cómo nos está viendo el mundo, cómo está viendo a El Salvador y cómo está viendo a este presidente y sus funcionarios el mundo entero. Y es impresionante ver cómo día a día uno se da cuenta a través de las redes sociales, de los mismos noticieros internacionales, la categoría que se le va imponiendo al presidente, y destaca ahora por ser un presidente violador del Estado de Derecho, de la democracia, de la institucionalidad del país y de los derechos humanos de su población. Eso es lo que más está destacando a nivel internacional.
se lo digo con modestia, Nacho, porque es una de las áreas en las que yo me he desempeñado. Tengo contacto con mucha gente en el ámbito internacional y es una de las principales preocupaciones que externan a la hora de querer saber cómo está El Salvador en este momento. Y ellos mismos le mencionan a uno las graves violaciones y vulneraciones que observan desde afuera y que por supuesto tienen una incidencia en nuestro país, porque ¿de dónde viene la cooperación? La cooperación internacional viene de estos países que están observándonos y por supuesto que trae una afectación finalmente al pueblo salvadoreño, porque así como se está conduciendo el gobierno, que ya lo dije, pero lo voy a repetir, con improvisación, con cero responsabilidad, con muchos señalamientos de corrupción, con mentiras y con ataques sistemáticos y constantes a cualquiera que alce una voz diferente, incluyendo los medios de comunicación, es algo preocupante para la democracia de cualquier país y este pues no es la excepción. Ok. Para cerrar el bloque, Ricardo, ¿qué está pasando con la comisión de antejuicio del diputado Magaña? Tú eres parte de la comisión, creo que hoy día hubo una reunión para ver cómo iba Se a dictaminó eso, por unanimidad. Se instaló por unanimidad la comisión. La comisión recibió el requerimiento del fiscal general de la República, donde quiero hacer hincapié en que menciona textualmente que no hubo colaboración ni de la Policía Nacional Civil, es decir, llegaron tarde a la escena, no realizaron los peritajes que de acuerdo a un procedimiento tuvieron que haber realizado, tampoco la jueza de Aguachapán colaboró. Notamos entonces una falta de integración y coordinación entre las instituciones, ya sea en la dirección funcional emanada de la Fiscalía, y yo no quiero decir de que hubo un intento de encubrir o de facilitar o de ayudar, pero ciertamente el fiscal expone en su requerimiento, solo voy a solicitar el delito más grave del homicidio culposo, porque hay otros delitos menos graves que si quitan el fuero, pues voy a poder profundizar en la investigación. Hablaba de que encontró en el vehículo botellas de licor, hay cobertura periodística de un arma de fuego que fue matriculada posterior al evento. ¿Posterior no era el día antes? Posterior al evento. Entonces, a lo que te quiero llevar es que hay varios indicios que el fiscal dice no los tengo todavía investigados por falta de colaboración, pero la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dictaminó por unanimidad, todos los miembros votaron a favor de trasladar este jueves al Pleno Legislativo, hacer de conocimiento de los grupos parlamentarios para que propongan a quienes van a ser los integrantes de esa comisión de antejuicio y ahí sí se podrá ver pues todos los anexos de las diligencias recabadas a la fecha. Rápidamente, el abogado Machado, que es el abogado del diputado Magaña, dijo hoy día que, bueno, la verdad que está, digamos, se concilió con las víctimas, por lo tanto no hay mucho, digamos, legalmente en este caso. El abogado Machado está haciendo su labor de defensa técnica del indiciado. Yo quiero resaltar una cosa, ningún diputado está por encima del imperio de la ley y todo aquel que comete un ilícito o un abuso debe de responder y hacerse responsable de sus actos. ¿Qué es lo que pasa? Muy puntualmente te lo contesto. Hay otra serie de posibles delitos que se tienen que indagar. Y si había conducción temeraria, y si había portación irresponsable de arma de fuego, y que se haya conciliado por el delito más grave, pues mis condolencias para la familia de este muchacho, pero no quita la responsabilidad de un funcionario que tiene que dar el ejemplo. Y al final de cuentas, lo que yo esperaría es pronta y cumplida justicia y que empecemos a demostrar esta cultura de que vamos a ser responsables de nuestros actos. Incluso hoy día se decía que el diputado Magaña había pagado en total $20.000 a las víctimas. Vamos al corte, ya volvemos. Uno, dos, tres, 1, 2, 3. Uno, dos, tres, 1, 2, 3.
Las preguntas y comentarios del público a través de Mau Hernández. Buenas noches, Mau. Buenas noches a los diputados. Comenzamos rápido con la participación de Karen Olivo, que dice: ¿por qué ven mal que se pida la prueba PCR negativa si es un protocolo como medida de prevención? Porque si es así, puedo oponerme a que me tomen la temperatura para ingresar a un establecimiento porque violenta mi derecho de libre circulación. Rodolfo Morales dice: yo creo que poner termómetros, medidores de oxigenación en la sangre no es tan complicado para hacer una circulación rápida en el aeropuerto. Los salvadoreños tienen derecho a entrar al país. Aquí no es Estados Unidos. Deben dejarlos entrar, vengan sanos o enfermos. Gaby Martínez nos dice: como salvadoreña radicada en Boston, seré responsable de llevar mi prueba PCR a mi país para cuidar de todos. Así me pedirán la prueba al entrar de nuevo a Estados Unidos y ese estado. Andrea Jiménez dice: las aerolíneas tienen protocolos propios. Si hubiera sido el caso que una aerolínea fuera la que pidiera por obligación las pruebas COVID negativa, la Asamblea hubiera penalizado a estas aerolíneas. José Anaya dice: ya lo dijo el doctor Portillo Cuadra, lo que hay es un fraude de ley. No lo pudieron exigir localmente y se lo trasladaron a las aerolíneas que nada tienen que ver con el tema. Finalmente, Jorge Alfredo le hace una pregunta directa a la diputada Karina Sosa: ¿por qué el Frente Farabundo Martí no dio esos archivos, refiriéndose a los casos, a los de El Mozote, mientras el FMLN fue gobierno? Regresamos al set para respuestas. A ver, José Anaya hacía una cita de un miembro de mi grupo parlamentario y efectivamente vemos un fraude de ley. Es esa actitud sistemática que en lugar de facilitarle a tus compatriotas, a quienes tú administras, a quien deberías de procurarles garantías, acompañamientos, lo que estás haciendo es hacerlos padecer. Yo no estoy en contra de que cumplamos con los protocolos sanitarios, que sean prudentes, que sean necesarios. A ver, la pregunta de la señora dice: ¿cuál es el problema con el examen? Dice: yo también me podría negar si entro a un lugar público y me piden que me tomen la temperatura. No se trata de eso, ¿no? Una cosa es la convivencia que el sentido común te da cuando vivís en sociedad y otra cosa es que en esa convivencia un funcionario interprete que tiene una macana o una potestad para atropellar indiscriminadamente porque le da la gana, porque quiere y no va a obedecer ningún llamado a la prudencia y a esa convivencia. El derecho es eso, un conjunto de normas que regulan la convivencia. Y claro, regula, fiscaliza, mide, pone, pero eso no debe de significar de que vas a atropellar un sentido de justicia, de humanidad. A ver, una cosa es que el gobierno hubiera dicho: le pido a los salvadoreños que vengan, que traigan su prueba de COVID. Pero si no la traen, aquí se le va a hacer. Porque también hay que tomar en cuenta: la mayoría de la gente viene de Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta una prueba de COVID en Estados Unidos? Entre la prueba y el laboratorio que te manda las cosas. O sea, no es como acá que te va a costar. Bueno, aquí también te cuesta más de 100 y dólares. las distancias para moverse La de las distancia para personas. llegar, o sea, todo eso. Pero no mire, está. no vayamos tan lejos. Guatemala está haciendo lo que usted estaba mencionando. O sea, le dice a las personas que lo lleven y si no lo lleven, ahí el gobierno le hace la prueba a las personas. Entonces, ¿cuál es el obstáculo que tiene de atender como debe atender a los migrantes en su mayoría? Porque quienes ingresan a este país, como lo dije antes, en su mayoría son salvadoreños migrantes que se han ido en diferentes momentos por mejorar una condición de vida y que regresan a su país a reencontrarse con su familia por determinada situación. Entonces, ¿por qué no facilitarlo? Yo repito, Nacho, nosotros hemos presentado esta iniciativa y esperamos que sea un punto de debate en la próxima plenaria y que los grupos parlamentarios puedan acompañar, porque ¿de qué se trata? De escuchar el sentimiento de la población. Algunos podrán hacer la prueba, pero una mayoría importante ha emitido expresiones por diferentes medios que se le ha convertido en un obstáculo para ingresar a su país el poder tener esa prueba. Y eso es preocupante, por la distancia, por el costo, porque son varados. Mire, me estaba escribiendo y le mando un saludo a Germán Escobar y me pone que nos está viendo y que su mamá de 85 años se quedó varada en Watsonville. Y es preocupante porque ya esta gente tiene la esperanza de volver y ahora se le ponen más requisitos para que pueda ingresar a su país. Esto no puede pasar y debemos de trabajar alternativas que faciliten
el resguardo de la salud, como lo dije al principio, el resguardo de la vida de quienes estamos aquí, evitar proliferación de este virus y que se nos vuelva o que se nos dé un rebrote. Y por supuesto garantizar el derecho que tiene todo salvadoreño y también extranjero residente a ingresar a este territorio. Ricardo, una señora creo que era, dijo, ¿y si la aerolínea lo hubieran exigido? A ver, vuelvo a un tema de sentido común, de protocolos. Estamos completamente a favor de los protocolos, pero los protocolos de salud no pueden atropellar garantías fundamentales. Estás obligado a cumplir la ley y si buscar la la aerolínea forma. lo ha exigido, no tenemos jurisdicción sobre la aerolínea. Las aerolíneas tienen una jurisdicción internacional o de su país, tengo entendido, pero incluso, digamos, son inviolables, me parece, el avión como tal o lo que termina una aerolínea. No lo sé. En ese caso, digamos, las aerolíneas no lo han pedido, pero si lo hubieran pedido. A mí mi papá me dijo una vez, el hubiera no existe, hacete responsable por lo que haces. Y yo creo que hay declaraciones de un director de migración, hay acciones de un CEPA, hay una manifestación contundente del Ejecutivo de tener, independientemente de las obligaciones legales que tienen en un Estado, en una república donde no son absolutos. Entonces, yo le puedo dar gusto a la señora especulando qué hubiera pasado si hubiera ganado Carlos Callejas las elecciones, pero al final de cuentas lo que tenemos es lo que hay, y lo que hay está dejando mucha decepción en cuanto al cumplimiento, el respeto a la institucionalidad, el respeto al imperio de la ley, y por supuesto tenemos que procurar esta convivencia, tenemos que encontrar la manera de seguir trabajando, seguirnos relacionando, progresar y salir adelante, pero no podemos atropellarle garantías a los ciudadanos sin que no pase nada y sin que las instituciones y los responsables de hacer valer el imperio de la ley no nos manifestemos. Así que yo sigo haciendo mi rol de opositor, aunque me insulten por ello. Pero obviamente es diferente, si una aerolínea lo pone como exigencia, está fuera del ámbito jurisdiccional nacional. Esta es una decisión interna del país que viola una constitución del país. Por eso es que estamos hablando de fraude a la ley. Sí. Definitivamente las aerolíneas para ingresar a un territorio determinado pues deben de conocer todo el ámbito jurídico y la constitución de los países para no entrar en ningún tipo de vulneración con los derechos de las personas que ellos están transportando. Y no puedo meter las manos al fuego, pero es algo que las aerolíneas deben de tener en claro. Pero en este caso, como usted lo menciona, la gravedad de la situación es que es el gobierno desconociendo la Constitución, las leyes y por ende los derechos y garantías que tenemos los salvadoreños. Y esto no es solo en este momento arropándose de la pandemia, sino que arropándose del tema de la pandemia ha habido más vulneraciones y violaciones a derechos. Pregunta, claro, que tiene razón. ¿Por qué la FMLN no abrió los archivos? Bueno, nosotros creamos una comisión, se instaló una comisión para que se diera este proceso. Hay un precedente ahí. Lo que pasa es que este gobierno no le dio seguimiento a la situación. Y entonces entró con un tema, con bombo y platillo, de que él lo iba a hacer, que se comprometía con las familias, y vemos que ahora ha defraudado a estas familias que estaban con esa expectativa de que esto iba a ser así. El presidente le debe una respuesta a esa parte de la población salvadoreña y a esas familias que estaban con esa expectativa. Muchísimas gracias a ambos, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Karina por estar esta noche. Amigos televidentes, yo los espero mañana. Mañana vamos a estar conversando con el superintendente del sistema financiero. Mañana a las 8 de la noche hay tema importantísimo a tratar con él. Nos vemos mañana. Que pase muy buenas noches y nuevamente gracias. Gracias, feliz noche. Buenas noches.